Bueno, quisiera partir saludando a la gente que se mete a este blog Peregrinos. Y quisiera comenzar haciendo una reflexión en torno a lo que sucedió con esta joven de 9 años, niña, en verdad, de 9 años, que era violada sistemáticamente por su padrastro en la diócesis al norte de Brasil. Quisiera referirme a ese caso porque creo que nos puede traer varias enseñanzas respecto de la Iglesia. Habitualmente las últimas generaciones han tenido la impresión de la Iglesia como una institución que se dedica a emitir normas o comunicados sobre lo que nosotros tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Y creo yo que esa es una imagen de la Iglesia que, siendo real y bastante objetiva, sigue siendo una imagen parcial, donde destaca justamente una parte de la labor de la Iglesia. No tenemos que olvidar que la Iglesia no es solo la jerarquía, ni los comunicados de prensa, ni la persona que aparece públicamente representando a la Iglesia, sino que la Iglesia es también esas comunidades que están reuniéndose semanalmente o a veces con mayor frecuencia, muchas veces en barrios marginales de nuestras ciudades, y que tienen una vida muy activa y muy participativa, y que hacen mucho bien en sus comunas, que hacen mucho bien en su entorno. No tenemos que olvidar que la Iglesia, por definición, somos todos nosotros. Y ahí es donde yo quisiera tocar algunos temas que me parecen importantes. Primero, ¿cuál es nuestra actitud de pertenencia frente a la Iglesia? Si nosotros nos planteamos ante la Iglesia como meros receptores de doctrina o de directrices, o nos planteamos nosotros como miembros de la Iglesia, como socios activos que efectivamente tenemos algo que decir, y no pensar en la Iglesia o dejar de pensar en la Iglesia como un lugar en el cual solo tienen voz los que tienen jerarquía impuesta por el sacramento del orden o por el cargo que le da la comunidad. Y si somos todos nosotros socios, bueno, tenemos efectivamente algo que decir, y algo importante que decir. Y aquí nos surge la primera pregunta: ¿cuáles son los canales que nosotros ocupamos para comunicar nuestras opiniones? Si tenemos canales habituales, si efectivamente tenemos algún tipo de organización o algún grupo en el cual podemos comentar y opinar sobre las posturas que va tomando la Iglesia, sobre sus declaraciones, si podemos efectivamente hacer una contrapropuesta ante esa postura. Se ha dado en este caso de Brasil una disputa a nivel institucional, o no lo llamamos disputa, pero sí ha habido una diferencia de opinión institucional. Pero si hubiera salido, en vez del obispo Rino Fisichella de Roma, si hubiera salido un grupo de cristianos con fuerza, organizado, y que hubiera hecho con caridad y con cariño su propia manifestación o expresado su propia opinión, podría haber sido tanto más fuerte, quizá, o más efectivo, cuanto es el pueblo de Dios el que se manifiesta. Es una pregunta para nosotros católicos de a pie, digamos, si no tendríamos que tener esas instancias. Hay algunos grupos organizados que están apareciendo por ahí, pero quizás necesitaríamos cobrar más fuerza y referirnos y tener una voz ante nuestros obispos para decirles lo que nosotros pensamos, por dónde tendría que actuar esta Iglesia peregrina. La segunda cosa que me surge es un modo de proceder. La pregunta por el modo de proceder de la Iglesia. Y creo yo que Monseñor Fisichella ha mostrado una diferencia con este obispo brasilero, principalmente en cuál tiene que ser el modo de proceder. Para ambos la doctrina está súper clara. No está en cuestión si el aborto es o no pecado. No está en cuestión si vamos a defender o no vamos a defender la vida. Lo que sí hay un modo de proceder que creo que Monseñor Fisichella nos hizo ver a todos, que creo yo que es más cercano al modo de Jesucristo, que Él, precisamente como leíamos nosotros en el domingo hace poco, el domingo recién pasado, Jesucristo no ha venido a condenar, sino que ha venido a salvar a los hombres.
Y si no ha venido a condenar, sino que ha venido a salvar a los hombres, bueno, efectivamente, Monseñor Fisichella tiene una actitud que se parece al Jesús que se acerca a Zaqueo. Se parece al Jesús que se acerca a la mujer adúltera. Se parece al Jesús que se acerca, al cual se acerca la mujer con flujos de sangre. Es decir, un Jesús que su primer movimiento es acoger a la gente, anunciarle su buena noticia, abrazarla, escucharla. Zaqueo, hoy día me voy a ir a quedar en tu casa. Eso es lo primero que le dice Jesús. Después habrán discutido sobre si era justo o injusto su cobranza de impuestos. Pero lo primero, hoy día quiero ir a comer a tu casa. Lo primero que le dice Jesús a la adúltera cuando conversa con ella: oye, mujer, ¿nadie te ha condenado? Yo tampoco te condeno. Apelando a la conversión, obviamente, de la mujer. Apelando a la conversión de Zaqueo, obviamente. Pero el primer paso no es ese. El primer paso es la acogida. Y yo creo que es una pregunta para nosotros los católicos, si efectivamente, ¿cuál va a ser nuestro modo de proceder? ¿Cuál es nuestro modo de proceder con los que cometen errores en nuestras oficinas? ¿Cuál es nuestro modo de proceder cuando encontramos que un pariente nuestro comete un error? La pregunta es por nuestro modo de proceder. Y ojalá que nuestro modo de proceder sea lo más parecido a Jesús. Primero, acoger, intentar comprender, para que después ojalá puedan entender nuestra postura. Pero eso nos va a acercar para permitir el diálogo, y a la larga esos puentes tendidos yo creo que van a ser más fructíferos. Felices hombres del Señor, del mundo serán primavera, el hierro funde